Ana Toa y mi tema de exposición es de estrategias de predicción en la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Se conoce como comprensión lectora al desarrollo de significados mediante la adquisición de ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer una con otras ideas adquiridas anteriormente. Para realizar una buena lectura debemos de seguir ciertas reglas de un juego. Para desarrollar la habilidad de relación e interpretación tenemos que usar estrategias de predicción de la lectura que nos sirven como, por ejemplo, formular hipótesis antes de completar ciertas partes, como podemos predecir o hacer una conclusión final. Con estas estrategias de predicción se debe trabajar a partir de los niños en las escuelas, jóvenes en los colegios y, por ejemplo, también en la universidad. Ya, en esto también se puede interpretar cada estudiante. Esto puede interpretarlo cada estudiante. También hay ciertos puntos que debemos tocar en esto. Sería como ser algunas actividades, como podría ser la técnica de subrayado, la técnica de formular, por ejemplo, trabajos grupales. Por ejemplo, en un título, subtítulo, podemos hacer un juego para que cada niño tenga esa hiperactividad de formular temas que a ellos les impacta, por ejemplo, con palabras claves, con unos diccionarios para buscar las palabras que nosotros no entendemos. Eso podría hacer como los niños suelen trabajar, ¿no? Los niños suelen muy curiosos, ya que viven en diferentes ambientes de estudio, por lo que debemos respetar sus espacios, su hiperactividad, su forma de ser, lo que a ellos más les impacta, ser creativo como docente, para que ellos puedan comprender la lectura, ¿no? Hacer dinámicas, hacer juegos, ser también pasivo, entenderle al joven, al estudiante, al niño. Podemos también ser creativos en imágenes, hacerles captar, hacerles ver lo que significa una lectura comprensiva. También hablemos de qué es la predicción, ¿no? Esto trata cuando un lector es capaz de presidir lo que sucederá, como puede ser un texto, un mensaje, que para esto sería una estrategia a desarrollar, ¿no? Una llamada predicción, puede predecir o anunciar algo que ya va a suceder, basándose en lo que es científico, una conjetura u otros medios, ¿no? Esta estrategia sitúa un nivel inferencial académico de comprensión lectura. Esto requiere un lector que infiera a partir de información de un hecho. De un hecho también podría ser algo mágico, pero con tal, o sea, que al niño le lleguemos, que se emocione con la lectura, una comprensión que, o sea, entiendan como para decir un contenido, un texto, sino que es una construcción que debe ser llegada al lector y transmitir al que va a captar todo lo que el libro o el texto quiera inferir. La estrategia de predicción. La estrategia de predicción sirve para desarrollar la habilidad de la relación a través de conocimientos previos, ya sean con imágenes o con el título del texto. La estrategia de predicción consiste en que el docente debe preguntar a los estudiantes qué observan en las imágenes relacionadas con el texto o con el título del texto. Un ejemplo sería ubicar el cuento de los 3 cerditos solamente con imágenes. Cada cerdito con su respectiva casa de paja, de madera o de cemento. Preguntar a los estudiantes qué observan en las imágenes para que ellos puedan desarrollar su estrategia de predicción. Es decir,
qué observan en esta imagen y narrar el cuento según lo que ellos crean. La estrategia de predicción se utiliza antes de empezar a leer y durante la lectura. Es decir, el docente debe analizar cuándo, durante la lectura, debe aplicar la estrategia de predicción para que haya una mejor comprensión. Yo les voy a hablar sobre las estrategias de la comprensión lectora. Las estrategias más comunes para predecir el contenido de un texto son las siguientes: predicción, anticipación, confirmación y autocorrección. Ahora vamos a ver cada una de ellas y su significado. Primero, predicción es el conocimiento que tiene el lector sobre el mundo, el cual le permite predecir el final de una historia, la lógica de una explicación, la cual debe de ser explícita, coherente, diáfana y no debe de ser confusa. La continuación de una carta, etc. Ahora vamos a ver un ejemplo. Analizaremos el título de este texto y podemos predecir que es de suma importancia, pero también tiene complicaciones. Segundo, anticipación. Aunque el lector no se lo proponga al leer, va haciendo sus propias anticipaciones, que ya pueden ser de léxico o semántica, ya que tiene la capacidad de activar los conocimientos previos y así poder construir el significado del texto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Descubrir lo que va a continuación de una letra o de una frase. Así nos anticiparemos a lo que puede suceder luego del texto. Por último, tenemos la confirmación y la autocorrección. Las predicciones y las anticipaciones que se hacen un lector generalmente son aceptadas y coinciden con lo que dice en el texto. Esto no quiere decir que al momento que el lector lee, las confirma. Pero sin embargo, hay en otras ocasiones en que las anticipaciones y las predicciones son incorrectas, por la cual el lector tiene la potestad de rectificarse y corregirlas. Predicción es una estrategia de la comprensión lectora. Y voy a proceder a explicar un ejemplo detallado. Las vacaciones de Luca. Al momento de leer o escuchar este texto, podemos decir y hacernos preguntas sobre de qué va a tratar la lectura. También sobre quién es Luca. ¿Será un niño? ¿Será un adulto? Luca es un niño que está muy feliz porque se acercan las vacaciones. Y en noviembre acompañará a su padre a cortar café. Aquí podemos hacer otra predicción. Luca siempre acompaña a su padre a cortar café en las vacaciones. Es un niño que trabaja. ¿Ya? Y podemos continuar. Su papá siempre le dice. Entonces ya nos damos cuenta que no es la primera vez que él va a cortar café. Entonces él dice, su papá siempre le dice que es importante que corte solo los frutos maduros, los que están rojos, y no los que están verdes, porque esos una vez cortados ya no maduran, ¿ya? Y se echa a perder en el cafetero. ¿Ya? Llega el momento y le dice, Luca, tenemos que irnos, se lo dice con una gran sonrisa. Entonces le dice, ¿será que Luca ya se van a cortar café? Y ahí le dice, no olvides que el corte de café es un arte que requiere habilidad, dedicación y esmero, ¿ya? Aquí Lucas está tan emocionado que sienten que las plantas le hablan y les dan las gracias por cortar el café
y compartirlo con los habitantes de su bello país, Guatemala, ¿no? En medio de la lectura, o sea, durante la lectura, también se puede decir como podemos sacar la conclusión, o sea, nos podemos hacer una hipótesis y sacar la conclusión sobre solo hay 2 personas en este cuento o irán apareciendo más, ¿no? Ese es el momento, en el momento de la postlectura, en cambio, podemos hacer comparaciones sobre las predicciones que nosotros hicimos y sobre lo que pasó. Entonces aquí empieza uno a ver, yo dije esto, pero en el cuento pasó lo de acá, ¿ya? Pero no pasa nada. Es importante, muy importante saber que no existen predicciones buenas ni predicciones malas, o sea, son solo predicciones, ¿ya? Pero ahora, lo importante de esto es que formular predicciones convierte a los niños o a los estudiantes en detectives de acontecimientos de la historia. También estimula la curiosidad que todo estudiante lleva dentro. Muchas gracias. ¿Cómo se debe aprender a hacer predicciones? Las predicciones, como cualquier estrategia, se aprenden practicándolas y comprometiendo la utilidad que tienen. Hablaremos 4 de ellas. 1. Comprender el propósito de la lectura antes de comenzar a leer. ¿Qué tengo que leer? ¿Para qué debo leer? 2. Antes de leer, activar conocimientos previos. ¿Qué sé del tema? ¿Qué sé de otros temas relacionados con esta lectura? ¿Qué otros temas pueden ayudar para entender mejor lo que voy a leer? 3. Hacer las predicciones antes de leer. ¿De qué hablará la historia? ¿Qué va a suceder en esta historia? ¿Quién podría ser el personaje más importante de la historia? ¿Qué me informará el texto? ¿Cuál será el final de la historia? 4. Verificar las predicciones durante y después de la lectura. ¿Se cumplieron las predicciones? ¿Qué aspectos tuve para tener en cuenta para hacer mis predicciones? Para hacer predicciones, utilizamos frases como yo predigo, yo supongo, yo espero, pienso que. Hacer conexiones con experiencias anteriores. ¿Recuerdan? ¿Piensan cuándo? ¿A quién o a quién se le parece este personaje? Imaginar posibilidades. ¿Qué pasará? ¿Qué más podría suceder? ¿Cómo cambiaría la historia? Explicar las propias predicciones. ¿Por qué crees que eso sucederá? ¿Qué le hace pensar así? ¿Cómo supiste que eso sucedería? Hacer comentarios sobre las predicciones de otros. Estoy de acuerdo con que. ¿Por qué? No comparto la idea. ¿Por qué? Formular un plan de acción. ¿Qué otras propuestas podemos hacer para? ¿Cómo podríamos solucionar ese problema? ¿Qué podrían hacer los personajes para resolver el problema? ¿Qué harías tú si fuera el personaje? Al terminar de leer, es muy importante comparar las predicciones utilizando las palabras esperar, comprobar, verificar. Yo esperaba que. Yo comprobé que. Yo verifiqué que. Para motivar las predicciones es importante crear en el aula un ambiente de confianza que permita a los estudiantes expresarles.